Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es John Miguel Gámez. Soy estudiante de la Universidad del Magdalena, de la carrera de la Administración y la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy vengo a hablarte a ti sobre cómo ha evolucionado la prevención de riesgos laborales a lo largo de la historia. Pues hablemos sobre la prevención de riesgos laborales. Esto ha experimentado una gran transformación a lo largo del tiempo, que se ha dejado atrás el modelo de la improvisación que en la antigüedad usaban. Por ejemplo, estamos hablando en el año 2000, 3000 años antes de Cristo, donde en la época de Egipto, Grecia y Roma, que actualmente se conoce por sus grandes obras desarrolladas específicamente de la construcción y la minería. Pero en esa época o esa civilización no se tenía en cuenta la vida de los trabajadores que ejecutaban esa actividad, pero se conocían evidencias de acciones de prevención que utilizaban los trabajadores, métodos como paños húmedos para evitar o mitigar el polvillo, trapos en las manos para evitar cortarse o quemarse con la soga cuando hicieran ensajes. Pero estos métodos eran más que todo reactivos que preventivos, es decir, que actuaban después del daño. Vamos así hacia la Edad Media, siglo V, siglo XV, cuando llegó el gremio artesanal, que consigo trajo una norma que habla sobre la calidad y la salud laboral. Pero esto ofrecía cierta protección colectiva, o sea que dependía de la experiencia del individuo o del trabajador, por lo que aún seguía el trabajo siendo riesgoso. Pero retrocedimos atrás cuando llegó la revolución industrial en el siglo XVIII, siglo XIX. Llegó a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí empezó lo que fue el aumento de jornadas laborales, el uso de manos infantiles, el aumento de accidentes y hubo aumento de enfermedades laborales. No obstante, en esa época no había leyes de conciencia sobre derechos laborales. Pero en el año 1830-1833 nació la primera norma en algunos países europeos que la crearon, como Inglaterra y Francia. Hicieron normas y leyes de prohibición de mano de obra infantil y disminución de jornadas laborales, para así mitigar las enfermedades y accidentes laborales. Pero la prevención ha cambiado el significado con el tiempo por eventos que han ocurrido, que han cambiado el significado de la seguridad y la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque hablemos sobre el evento que hubo en Estados Unidos del incendio de la fábrica, donde hubieron entre 140 y 150 trabajadores, donde hubieron mujeres indocumentadas que fallecieron en ese incendio por no tener una ruta de evacuación, por no tener una salida de evacuación. Este no fue el único evento que hubo. También hubo el desastre de Dopa en la India, que fue, digamos, que una de las grandes desastres por una fuga de gas tóxico de una fábrica, donde fallecieron más de 15,000 personas como trabajadores, como personas ajenas de la actividad. Ahí se dieron cuenta que faltaban controles de manejo de sustancias peligrosas. O también como el accidente nuclear, que fue que marcó una de las grandes historias o que dio a definir el cambio importante de la seguridad y salud en el trabajo. Que fue necesario buscar la manera de capacitar al personal o a las personas o a los trabajadores en caso de una emergencia, en equipo de emergencia, ejecutar plano de evacuación, ruta de evacuación y hacer salida de emergencia. Pero eso trajo consigo digamos, algo positivo, donde
nació la Fundación OIT en el año 1919, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esta fundación trajo o promovió normas internacionales para mejorar las condiciones laborales en todo el mundo. También hay unas normas principales, como nacionales como internacionales, como las internacionales, la ISO, la OSHA. Por ejemplo, en la ISO, que podemos utilizar la ISO 9001 y la ISO 14001 para ejecutar o tener un sistema de gestión completo o complejo. Pero tenemos normas nacionales aquí en Colombia, como el decreto 1072 del 2015, que compila todas las normas del sector laboral y establece un alineamiento en el sistema de gestión que obliga a todas las empresas, grandes o pequeñas, a ejecutar una implementación, a identificar un peligro y evaluarlo. También tenemos la ley 1572 de 2012, que promovió la gestión de prevención laboral, proponiendo una de estas, una resolución, que es la 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos del sistema de gestión. Pero en Colombia y en algunos países estamos tomando métodos de otros lugares. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos utilizando el método de las 5S. Algunas empresas que ya la tienen ejecutada, por ejemplo, Coca-Cola, FEMSA. FEMSA es la empresa dedicada a la fabricación de botamiento de productos de gaseosa a Coca-Cola como tal. Argo también lo tiene. Y creo que, si no me equivoco, el SENA también está ejecutando ese sistema de las 5S. Pero se preguntarán qué son las 5S. Es un método japonés conocido como Seiri, Seito, Seison, Sekido y Chikuso, que significa clasificar, en español, organizar, limpiar, estandarizar y disciplina. Pero en Colombia, digamos que se cambió la sigla. Aquí en Colombia se conoce como SOLES. ¿Por qué SOLES? Separar, organizar, limpiar, estandarizar y seguir. Separar lo que te sirve con lo que no te sirve. Organizar lo que te sirve para a futuro puedes encontrar lo que te necesites cuando lo necesites. Estandarizar un método de lo que tú quieres hacer y seguir con esto. O sea, que no sea solamente una sola vez ni dos veces, sino que sea constante para así poder ejecutar lo que tú necesites cuando los necesites. Pues también digamos que esto ha cambiado mucho en el método de la prevención, porque en el 2020 más o menos, ¿sí? 2020, cuando nació o cuando llegó el COVID-19, que mató a mucha gente, que para algunos era positivo, para otros era negativo. ¿Por qué positivo? Porque iban a estar con sus familiares. ¿Por qué no es negativo? Porque con tanto tiempo que duramos encerrados, hubieron muchas personas que llegaron a tener un estrés o una depresión por estar encerrados en cuatro paredes, por no tener actividad constante de sus actividades. Por eso se creó el teletrabajo, para que así mucha gente trabajara desde tu casa. Otras empresas tuvieron o promovieron la seguridad, la bioseguridad, donde tenían metas o límites para ciertas actividades y poder así disminuir los estrés que había en esa época. Gracias, espero que les haya gustado lo que les comenté, y recuerden que cada paso que tú das es una vida que puedes salvar. Cuídate tú
y así cuidar a los demás. Chao.